observando. Bueno, esperamos que ese sea un tiempo donde el Señor sea glorificado. Los invitamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te clamamos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Danos, Señor, la claridad de escucharte a ti y de verte a ti, Señor, y de poder en comunidad, como iglesia, compartir de aquello que tú nos has dado. Bendice este grupo, Señor, y a las personas que están por llegar y a las personas que están conectadas con nosotros, Señor, desde sus casas. Lo presentamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, queremos que nos cuenten un poquito cuando hablamos de crianza de los hijos, ustedes, ¿en qué piensan? Se vale contestar que con la bendición. Que son una bendición, Que es un reto muy grande. que es un reto. Bueno, muy bien. Entonces aquí les tenemos unas hojitas de ayuda para que tomen nota. No se salvan los que no trajeron. Y vamos a ir como conversando alrededor de esto. Listo, entonces. Vamos a empezar por definir qué es la crianza de los hijos. ¿Qué es la crianza? Ya dijimos que era así. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es crianza? Como influir o enseñar. Instruir, enseñar, a ver quién más. Guiar, formar. Dirigir. A ver, ¿qué más? Dirigir. Dirigir. Formar. Bueno, entonces, guiar. Otra vez, por favor. Instruir, guiar. Dirigir. ¿A quién? A ese ser chiquitico que se papá. A los pequeños. Yo creo que para hacer esas cosas es muy importante poder hacerlo en forma presente. Ahí no aplica mucho hacerlo en línea, ¿cierto? Entonces, acompañar. Yo creo que hace falta esas palabras, acompañarlas de el sustantivo acompañar. Acompañar, muy bien. Y enseñar se relaciona mucho con instruir. Enseñar se relaciona con instruir, a ver, ustedes qué dicen. ¿Es lo mismo enseñar e instruir? No. Acompañar a enseñar. No, yo creo que son diferentes. Son diferentes. Entonces enseñar. Entonces pongámoslo aquí. Listo. Y a veces hay que corregir, y ese a veces es muy seguido. ¿Y hace parte de la crianza corregir? Sí. Bueno, Bastante. bueno, entonces, a ver, estamos de acuerdo todos aquí que la crianza es... Son verbos. Que la crianza es digamos, un tiempo Un proceso. en el que un proceso empieza y avanza. Para guiar, instruir, dirigir, acompañar, enseñar y corregir a los pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora sí. La siguiente. ¿Quién? ¿Quién hace esta tarea? Papá. Los papás. La mamá. A ver, pongamos un marcador. ¿Quién hace esto? Los padres. Los padres. ¿Todos están de acuerdo? O sea, lo normal El padre. debería ser los padres. Sí, escucha, Víctor, dice que qué. Países terceros. A ver, ¿Cómo cuáles terceros? Abuelos, abuelos, tíos. o sea, otros familiares. O representantes. También pueden haber otros representantes que no son los familiares. Entonces podríamos decir que son, ¿qué? Amigos, representantes que ponen. Espere, ya va. Un representante. ¿Un representante de quién? Por ejemplo, cuando dices un representante, ¿a quién te refieres? Porque en el colegio cuando llaman a los alumnos siempre dicen padre o madre representante de la persona. Puede ser un vecino. Puede ser un vecino. Está a cargo del
Una persona que está a Puede cargo ser de un maestro. puede ser un empleado. Sí. Ok. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Quién más pide? ¿Quién más interviene en la crianza? Los hijos. Hermanos. Los hermanos, los otros hermanos. No, pero bueno, ya pusimos ahí que los familiares, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿quién más interviene? ¿Quién más interviene? O sea, ¿quién hace esto? El que es criado, los que son criados, los niños que son criados. Ok, pero ¿quién? Gracias a pero entonces la pregunta es ¿quién hace esto? ¿Quién? No a quién. ¿A quién? ¿Quién cría? Los niños sí participan, ¿cierto? Pero los niños participan como el criado, como el crío, no es el que lo cría. ¿Quién más participa en la crianza? ¿Quién? ¿Quién más participa? Ya, los familiares, otros familiares. ¿Quién más? ¿Quién más creen ustedes? Dios. La palabra. Dios, entonces, digamos que la sociedad, vamos a incluir aquí en estos que son representantes, ¿cierto? Porque puede ser cualquiera. Ya. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de las redes sociales? ¿Les parece que las redes sociales participan en la crianza de los hijos? Ahora en día Los colegios. O sea, Las redes sociales. no solamente, Pero no se crían, pero lo depende. A ver, yo no estoy diciendo si bien o mal, pero que si la crianza es un proceso de instruir, dirigir, acompañar, enseñar y corregir. Bien o mal. y hasta ahora no solamente son personas, hemos mencionado personas, pero ya estamos viendo que hay otras entidades, otros actores que no necesariamente son personas de carne y hueso, que están también participando en la crianza. Entonces, las redes sociales. Ahí vamos a incluir ¿qué? YouTube. Facebook, TikTok. Sobre todo el TikTok. Y yo creo que sí, en esa parte es cierto, y casualmente a mí me pasó hoy. Por ejemplo, los profesores enseñan a través de videos, ¿verdad? Y ya me ha pasado que se dan el video de la escuela, entonces ¿qué hacen? Envían a la casa el video para que ellos lo puedan ver. Y entonces terminar de hacer la actividad que les decía. Y entonces, o sea, si se daña el aparato, ya el proceso de enseñanza ya se va hacia un solo lado. Entonces, ya se está haciendo como que más palpable que las redes están sustituyendo hasta el propio aprendizaje que tiene la persona para. Ok, o sea que hay unas fuentes de comunicación que son diferentes a las personas que también influyen en la crianza. ¿Positiva o negativa? ¿Cierto? Pero estamos de acuerdo en eso. Sí. Bueno, entonces vamos a economista. Bien. ¿Qué es la crianza? ¿Les están dando el espacio para escribir? Bueno, vamos a buscar que trajeron Biblias. Muy bien. Empezamos con la pregunta, ¿qué es la crianza? ¿Cierto? Y ya hicimos como esa definición inicial. Bueno, vamos a mirar qué tienen ahí en las notitas, a ver. Pero miremos, como siendo un poquito más específicos, vamos a hacer la diferencia de que sí es crianza y que no es crianza. Entonces empecemos con que sí es crianza y vamos a dejarnos guiar por la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos por ejemplo una ayudita, Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. ¿Quién lo tiene? ¿Quién nos ayuda? Listo, vale. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que da la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuchen esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Muy bien, entonces, ¿qué sí es la crianza?
tiene mucho sabiduría. ¿Y dónde la buscamos? Para ir adquiriendo, o sea, la crianza es para ir adquiriendo conocimiento, Miren, sabiduría, versículo 2, para adquirir. disciplina. Eso es lo que vamos adquiriendo con la crianza. Entonces, la crianza sí es para eso. Listo. Entonces, después de saber o de mirar que sí es la crianza, entonces, ¿qué no es la crianza? No influir, o sea, dejarlos. No colocar límites. Que no haya disciplina. Ganar disciplina. Entonces, no es la crianza ausencia de disciplina. Falta de acompañamiento. La falta de acompañamiento. No es crianza. Acá dice, por ejemplo, de que sí es crianza la corrección. Entonces, lo que no es crianza es el no haber corrección. A ver, yo voy a poner un ejemplo. Tuve una tía que fue muy estricta, fue muy disciplinada, acompañó mucho a sus hijos, pero concentró toda esa disciplina, todo ese acompañamiento, toda esa energía, toda esa instrucción en los deportes. A la una nado sincronizado y al otro clavados. Hubo mucha corrección, hubo mucha disciplina, hubo mucha enseñanza, pero podríamos decir que eso es crianza. Que eso solo. Que Que eso eso solo es solo. crianza. Bueno, si lo enfoco solamente en un deporte, Enfocarlo solamente en una sola. Como que también falta el amor, como los sentimientos. Muy bien. Como la relación. Muy bien. Entonces, no es crianza cuando pensamos solamente en nuestro ego, pues en nuestra autoridad, en nuestro ejercicio. No estamos criando. O sea, yo creo que No es. mi tía, por ejemplo, decía que vean los hijos y los admiren, que los hijos cuando sean grandes sean unos muchachos que se destaquen en su deporte, que la gente los vea y diga, qué buenos hijos tenés. Esa sería como una buena razón o un buen propósito en esa crianza. Ahora como una crianza completa. No, porque está satisfaciendo ese ego de ella, Muy bien. lo que ella quería. Muy No hay bien. amor, no se practica la justicia, ni el libre. Vale, ok. Bueno, tampoco es crianza cuando nosotros esperamos que el niño aprenda. Aunque ese es el fin, que ellos crezcan, que ellos aprendan, pues eso es lo que persigue la crianza, no es la descripción, o sea, no se busca que ellos sean o no sean, porque nosotros no criamos para, ¿cómo decimos esto? O sea, la crianza no está diseñada por el fin último, está diseñada para el proceso, ¿cierto? Es el proceso, porque la decisión última, lo que el muchacho haga con eso es su decisión. Influenciarán muchas cosas, pero hemos visto, por ejemplo, que parte del proceso de algunos personajes bíblicos es que el proceso de pronto no fue muy bueno, pero el Señor al final fue quien lo usó y fue el que lo hizo, porque realmente es para glorificar al Señor. O sea, no buscamos el resultado, buscamos el proceso cuando estamos creando. O también Esaú y Jacob tal vez pudieran haber recibido más o menos la misma crianza, los mismos parámetros, pero fueron dos hombres muy diferentes que tomaron decisiones muy diferentes. Entonces, lo que busca la crianza, aunque sí es que el niño aprenda, no es el resultado el que hace el proceso, no es el resultado el que hace que se dé o no se dé la crianza. Miremos un ejemplo aquí, por ejemplo, de para qué sí es la crianza. En el versículo 3 dice, en el versículo 4 dice, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Eso nos lleva como a pensar, es que los niños no nacieron con eso. Hay que formarlo, hay que enseñarlo, hay que dárselo. No nacieron aprendidos, no nacieron sabios, no nacieron sagaces, no nacieron maduros. Todo eso hay que dárselos en la crianza. y algo que, pues, que yo he observado es que todos tienen una personalidad tan diferente. O
sea, sí son hermanos y se quieren tener de una manera son diferentes la personalidad. Pero entonces, algo que, pues que como padres tienen que, o sea, viendo que son diferentes, manejar. Pues a mí me parece un reto, la verdad. El tema de que sean, o sea, se crían en un mismo hogar, un mismo techo, pero son diferentes, su personalidad es extrovertido, el otro no. Pero entonces ahí es donde el padre, no sé si tienen que como trabajar con esas personalidades o ¿sí? Bueno, el resultado no depende necesariamente del proceso, ¿cierto? No necesariamente, porque como tú dices, Ani, muchas veces hay dos hermanos, inclusive gemelos o mellizos, que nacieron como en la misma fecha y que recibieron la misma instrucción y uno aprende una cosa y el otro no. Pues uno tiene más. Entonces, el objetivo, el propósito de la crianza es el proceso, no el resultado, aunque buscamos un resultado, que aprendan, pero realmente la crianza es el proceso, ¿cierto? Y no busca satisfacer ni al que está criando en su, digamos, en su ego o en sus habilidades, o no es mejor criador el que tiene mejor resultado. Tampoco busca, el fin último no es que el niño, pues, o que el que está siendo criado tome una decisión X o Y específica, sino que tenga un proceso donde pueda ir unas creciendo. herramientas suficientes para en libertad, pero en la libertad de la que nos habla la palabra del Señor, tome la decisión más conveniente. Bueno, vamos a buscar estas citas bíblicas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Yo, Efesios. Tú buscaste Efesios, listo, espere un momentico. ¿Quién nos ayuda con 1 Corintios 3? Yo. Y ustedes, Colosenses 3, 20, 21. Mientras tanto, mi esposo no debe decir nada ahora. Bueno, yo quería, antes de que pasáramos a este tema, como destacar algunos verbos que aparecen en esta cita de Proverbios 1:7, que nos hacen pensar mucho en que sí es la crianza. Adquirir sabiduría, adquirir disciplina, discernir palabras de inteligencia, rectitud, sagacidad, conocimiento, dirección, sabiduría, aumentar el saber, dirección para el entendido. Bueno, ¿ya estamos listos con las citas? Sí. Bueno, ¿quién empieza? Corintios, muy bien. El amor. El amor. Ahora les voy a mostrar los caminos excelentes. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Muy bien, entonces, eso nos habla de que todo lo que tenemos que hacer, si no tiene amor, o sea, si criamos sin amor, no hubo nada. Muy bien. O sea que el amor tiene que existir. No lo en la podemos- crianza. no lo No se podemos puede negociar. criar sin amor. Eso Así no sea. es negociable. Así seamos amigos del vecino, estamos ayudando a Pia porque nuestra presencia, pues nuestra participación activa. Entonces, si hacemos eso sin amor, pues Nada se hace. nada va a resultar bien. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Vamos a leer la otra. Para que tengan bien y disfruten de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ok, vamos a leer Colosenses. A ver qué encontramos de común en esto. Colosenses 3, 20, 21. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. ¿Qué encontramos de común en esas dos citas? No hay más los muchachos. Ok, pero eso es un negociable, ¿sí o no? El enojo o el descontento es negociable, es un negociable, puede darse. Podemos, Sí, porque sí, o sea, si es negociable, entonces no es eso. O sea, es que es una variable que no depende de los padres. Los niños se enojan o no se enojan.
Lo que nosotros tenemos que hacer es A ver, no procurar que se enoje, listo. no buscar eso como propósito. A ver, ¿qué otra cosa? Eso dice la Biblia, no nosotros. No podemos hacer las cosas con la intención de que se enojen, sino de criar, ¿cierto? Bueno, contextualizándolo, a ver, ¿qué encontramos de común en esas dos citas? Que podamos decir, esto es lo que nos está hablando, es de esto y no lo vamos a negociar. La instrucción, ¿qué más? Si el hijo tiene que hacer algo conmigo y yo tengo que hacer algo con mi padre, es que no fue tan claro, ¿cierto? O sea, Colosenses, por ejemplo, nos dice que los padres no se esperen a sus hijos y que los hijos respondan en obediencia. ¿Cómo podemos decir que es eso? Una sola palabra para agrupar esas dos cosas que dice ahí, lo que el hijo tiene que hacer por el padre y el padre por el hijo. ¿El qué? El respeto, muy bien. Punto para el respeto. Lo que nos hablan esas dos citas nos están hablando de que hay una reciprocidad en el trato, en la relación entre padres e hijos. ¿Cierto? El hijo con el padre con el hijo, pero la esencia de eso está fundamentada en el respeto, entonces no podemos negociar en la crianza. Adelante. No podemos negociar en la crianza el amor ni el respeto, eso tiene que estar ahí, son fundamentales, porque sin eso Si no hay vamos amor, comiendo. lo decía Primera de Corintios, si no hay amor, Es vacío. somos un metal que resuena, ¿cierto? Y si no hay respeto, no están dadas ninguna de las condiciones para que se pueda criar sanamente los hijos. Y estamos hablando de ese respeto de parte y parte. Papás tienen que respetar a los hijos y papás tienen que hacerse respetar de los hijos. En abusar de De la autoridad. la autoridad. Me ha pasado. Quiero escuchar algo y les obligo a veces. No, y como yo soy papá, tienen que hacer sí o sí. Y ahí comienza a enojarse. Bueno, entonces después de bienvenido. Bienvenidos, buenas noches. Bueno, nos vamos a poner al día, pero llegaron justo en el momento en el que vamos a empezar a jugar. O sea que llegaron a tiempo. Bueno, enseguida los vamos a atrasar. Bueno, vamos a tener una dinámica particular en esta reunión y en la próxima reunión. Ustedes ven unos papelitos que quitamos ahorita. Estos papelitos que están aquí es porque son esos mismos que están en la mesa, cada uno necesita lapicero, o sea que si no tienen, tranquilos, aquí hay. ¿De qué se trata? En esos papelitos vamos a ir escribiendo las citas bíblicas que recordamos o que se vienen a nuestra mente cuando empezamos a hablar de crianza, de cualquier parte de la crianza. Entonces, si recuerdan alguna, la escriben y la vamos a poner ahí en el tablero, listo. Pero En cualquier momento, ¿no? Pero pueden ser citas bíblicas o también pueden ser refranes. No, esas, Del- ahí, la- no, ahí van las citas bíblicas. Ah, bueno, ahí van las citas bíblicas, listo. En la hojita que todos tienen, por la parte de atrás, tienen unos cuadritos como abiertos. Miren que no están cerraditos y son 3 columnas. Una para poner las citas bíblicas que pueden ser consejos y ordenanzas. Si quieren escribirla ahí o sola la cita, lo pueden hacer. Eso es como una guía pues, para ustedes. Los refranes, las frases y los consejos seculares. Ahorita alguien dijo uno, pero no habíamos dicho eso, entonces pues. Porque hay frases, refranes, que se nos vienen a la mente. Mi abuelita decía esto, o mi tía, o mi vecino, ¿cierto? Que no son bíblicos, pero que aplican a veces, ¿cierto? Y algunos tips que vamos recogiendo de esta conversación que nos pueden servir. Listo, esa es la dinámica que vamos a usar. ¿Está claro? ¿Alguno tiene una duda? Yo tengo una duda. Señor. Si no desatrasamos a Paula, Angélica y Johannes, como No, ya nos vamos a atrasar. Ok. Ellos los van a atrasar, porque como se trata de que conversemos, pues ellos los van a atrasar. Ya,
Entonces, empezamos definiendo entre todos qué es la crianza. Ahí escribimos un poquito. ¿Quién nos ayuda? Víctor, ¿quién nos en la definición de qué es la ¿Qué crianza? es crianza? ¿Qué escribimos allí en las hojitas? ¿Qué es la crianza? Es un proceso donde participa guiar, dirigir, acompañar. Ese proceso está dirigido, bueno, si la crianza es un proceso de dirigir y acompañar a incluir. Luego pasamos, ¿quién actúa como creador? Ahí nos ayuda Víctor. Víctor, ¿quién actúa como criador? Esperen, este proceso es el proceso de guiar, instruir, dirigir, acompañar, enseñar y corregir en el proceso de crecimiento físico y emocional de una persona, pues, de un ser humano. Bueno, en eso de quién ¿Quién? hay padres, hay abuelos, familiares, representantes, pueden ser vecinos, primeramente Dios, y las redes sociales. Y los medios de comunicación son los que intervienen en el proceso de crianza, que pueden ser favorables o desfavorablemente su intervención, pero Supervisión, Ya que no es crianza, lo dice Beatriz. ¿qué no es la crianza? Cuando es más mi ego, como padre, pues que quiero que él satisfaga muchas veces lo que yo no fui. Ajá. Cuando no hay sentimientos, tampoco es... Entonces saltaron que sí es la crianza. sí. Es que eso es lo que va a pasar. Ah, eso lo dice Dani. ¿Qué es la crianza? Pues en un proverbio 1 de 7 hablaba sobre la sabiduría y la disciplina. Porque la importancia de la disciplina y La sagacidad. y la corrección. Cuando estuvimos en el estudio de Proverbios, Marjorie hablaba de que pues nos recordaba que una de las cosas que pasa con el ser humano es que somos necios. Entonces la crianza, la buena crianza o la crianza bíblica busca que no seamos necios. Pero no es una cosa que aprendemos, o sea, no es una cosa, bueno, sigamos más bien y ahorita eso va a estar ahí. No es crianza, cuando no buscamos el resultado, sino el proceso. Cuando buscamos el resultado y nos desviamos del proceso, porque el resultado depende de nosotros. No, el resultado de que aprendan, de que sean instruidos, finalmente no depende de nosotros. Es una decisión que toma. Y no podemos negociar ni el amor ni el respeto. Y los no negociables, eso. No es negociable ni el amor ni el respeto. Eso es un pilar fundamental en la crianza. ¿Listo? ¿Vamos bien? Listo, entonces ya sí podemos seguir con la dinámica que ya los desatrasamos. Ah, bueno, ya los desatrasamos antes para que vayan tomando notitas, porque aquí es donde empezamos con las... A ver, es que, perdón, no recuerdo quién fue el que ahorita nos dio una... Eso es Fue Dani. a las cosas. Fue Dani. Los que vamos a ir recordando y los vamos a poner aquí, aquí están los compartidos. Fue Dani Bracho, la que nos ayudó con una cinta bíblica que se le vino a la cabeza. Ah, sí, pero fue la que ya leímos en Efesios 6. Ah, ok. Fue la que Leímos Efesios 6, 3 y 4, Colosenses 3, 20 y 21, y ahí encontramos que es común en esas citas, que es un no negociable en la crianza, el respeto. Y en 1 Corintios 13, el amor. Listo. Bueno, vamos a empezar a hablar de las características de los niños. Entonces, si estamos hablando, bueno, yo pusimos entre comillas niños porque la crianza no es solamente en niños pequeños, también hay crianza hasta dónde, ¿Cuándo va la crianza? hasta cuándo va la crianza. ¿Ustedes qué dicen? ¿A ustedes todavía los crían? No. ¿Usted todavía? No. ¿Hace rato cuándo? ¿Cuándo era qué? No, adolescente. Ok, bueno, Ani, ¿hasta cuándo estuvo en el proceso de crianza? A ver, Ani Gutiérrez. De crianza como tal. Pues, no sé, que vivimos
protección mis padres, es como la misma casa. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más? ¿Hasta cuándo es el proceso de crianza? Pues, para mí siempre, pues siempre va a tener uno como que necesitar una unidad de sus padres para, pues, en mi caso mi padre, para preguntarle alguna cosa o pedirle un Un consejo. consejo. Sí, porque es que mirando la definición de crianza, yo creo que uno siempre va a tener alguien quien instruya, dirija, en ciertas ocasiones quien acompañe. Pero se termina el proceso de crianza, ¿sí o no? Eso es muy importante para poder seguir porque no, esto nos quedó como incompleto. Se termina el proceso. ¿Se termina el proceso de crianza o se Yo creo que ahí se termina la mayordomía de papá. O sea, yo pienso que hay una edad en la que ya hay un adulto y ya puede, más bien ese adulto, comenzar a hacer tomar el proceso de transportar ese aprendizaje. Entonces se pierde como la mayordomía de papá y mamá dentro de la casa. Entonces sí hay hasta el proceso en que se va de la casa. Yo pienso Yo creo que otro punto es un pre que debe pasar cuando hay un matrimonio. Cuando hay un matrimonio ya no estás criado, o sea, ya tus padres terminaron el proceso de crianza. Debe ser muy diferente en comparación de antes. Yo le comencé a dejar a mi madre y seguir. O sea, si termina, estamos Sí, concluyendo sí, que sí, el proceso de crianza sí. tiene un principio y hay un punto. Y de ahí en adelante, ¿qué sigue? Pues los padres Pueden desaparecen. seguir siendo buenos consejeros y acompañados y todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Estamos de acuerdo. Hay un acompañamiento y hay un consejo, pero ya. digamos que A los si al- hijos adultos, perdón, a los hijos adultos ya les sugerimos, a veces los exhortamos, pero es su decisión, ya no dependen de nosotros. digamos que si al principio era nuestra responsabilidad criar a los niños, llega un punto en el que han adquirido unas herramientas para tomar esas decisiones, una independencia que ya no tenemos esa responsabilidad. Ya tenemos el compromiso de acompañarlos, de aconsejarlos, pero no tenemos la responsabilidad de criarlos. Porque imagínense, yo a los años que tengo, me dicen que yo no me he acabado de criar, que empecé a ver mi mamá que todavía no terminó la tarea. Que todavía Pero, hay 40, 50 años. Pero a veces sí, los abuelos sí son los que siguen la crianza con los niños. Hay ocasiones, pues, digamos que crían los abuelos, crían los tíos, crían otras personas a veces. Lo ideal sería que criaran papá y mamá. Pero ya vimos que eso no siempre se da, ¿cierto? No siempre las personas que están a cargo de la crianza o encabezando esa lista son los papás, a veces son los abuelos, No. a veces los tíos o a veces otra persona. Cuando estemos más Por ejemplo, enfocados, Johannes tuvo un hijo que no fue un hijo biológico. cuando estemos un poquito más enfocados en los que crían, de pronto vamos a volver a tocar este tema con un poquito más de profundidad. Por el momentico estamos más enfocándonos más en aquellos que son criados, que necesitan ser criados. Entonces, ¿los niños qué son? Esa es la pregunta más Preguntas difícil. sencillas y respuestas sencillas. ¿Los niños qué son? Son crianza, Son personitas. son personitas. Dígamelo de otra manera. ¿Los niños son qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué son los niños? Bendición. La bendición. Hijos. Y entonces los adolescentes qué son? Otra bendición. Los adolescentes un dolor de cabeza, entonces los adultos y los jóvenes qué son. Pregunta sencilla, respuesta sencilla. ¿Los niños son? Niños. Niños. Los niños son niños. Esos son los niños son niños. Vamos a ver si ya lo cogieron. Los adolescentes, ¿qué son? Adolescentes. Bien, Y los jóvenes. Son jóvenes. Muy bien. Pero ¿esto qué nos indica? O sea, ¿por qué hay que hasta tener en cuenta eso tan básico? Etapas. Hay etapas. Son Ok. puras etapas. Porque no solamente lo que Andy decía es cierto, que cada personita es diferente, sino que además estos niños que no son un muñequito sacado en serie en una fábrica, sino que son una persona de carne y hueso, todos los días es diferente, todos los días va cambiando, o va mejorando, pero todos los días va siendo transformado.
Entonces, no es igual criar un niño que criar un adolescente o criar un joven ya a punto de llegar a su mayoría de edad. Bueno, entonces los niños Niños. Sí. ¿estamos de acuerdo? Sí. Los adolescentes son, Adolescentes. ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y los jóvenes son? Jóvenes. Muy bien. Ahora, como nosotros somos cristianos, ¿cierto? Los niños, los jóvenes y los adolescentes son salvos. Si aceptan a Jesucristo como su Salvador. Se aceptan a Jesucristo como su Salvador y si no, No. no. O sea, se consideran salvos o serán salvos una vez acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y antes, No. Perdidos. 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 Entonces hay que instruirlos como que, ¿Cómo creyentes? como creyentes, ¿Cómo salvos? Creyente. Como no creyentes. como adultos, Como inconversos. como inconversos. Si hay que, como inconversos adultos o como inconversos niños. Adolescentes, depende de su etapa. ¿Eso es importante o no? Sí. ¿Por qué es importante? Pues porque se quedaron tan callados. Entonces, Porque no es igual enseñarle a un niño la salvación que a un joven. ¿En qué radica? En que el niño no tiene la capacidad para comprender y entender ese proceso tan amplio. Es muy diferente al joven. El joven ya viene instruido. Ya A veces. algunos, sí. Pero si estamos hablando a nivel de cristianos, si la instrucción viene desde el niño, ya es diferente si el joven cree o no. Bueno, y eso hablando desde la parte cristiana, desde la Yo instrucción creo bíblica, pero que como los papás, o sea, no se puede uno como asumir de que porque los papás son cristianos, ya por herencia los niños son cristianos, eso no es así. La salvación no se hereda. Muy bien, Pablo. Es un dicho que se puede colocar aquí en la... Mi Ah, madre espiritual decía ok. que Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. ¿Y eso lo vamos a poner dónde? En las citas bíblicas que son consejos, es un refrán. Muy bien. Bueno. Todos somos hijos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las características de los niños que son niños, los adolescentes que son adolescentes, los jóvenes que son jóvenes, los adultos que son adultos, aquí no están los adultos, pero bueno, ya tenemos dos diferencias. Una, no podemos tratarlos a todos como salvos porque no necesariamente son, ¿cierto? Si se saben muchos versículos bíblicos, ¿Qué? ¿qué diferencia hace con respecto a que sean niños y que sean salvos? Lo que pasa es que Ninguna. no han tenido un encuentro personal con Cristo, entonces no hay un arrepentimiento genuino en su corazón aún. Muy bien, bueno, No y tienen la madurez suficiente para hacerlo. Si la tuvieran, no necesitarían ser criados. bueno. Y otra pregunta, pues así, preguntas fáciles para respuestas fáciles. Esperamos que un niño, bueno, se comporte como un adulto 45 minutos en un servicio. No. Es Por eso es que vamos a la escuela dominical y separamos el grupo de los niños, ¿cierto? Eso era fácil, pues eso lo sabemos todos. Muy bien. Entonces hablamos que los niños tienen intereses y tiempos de concentración igual a los adultos, No. inclusive entre ellos. Los niños son diferentes de los adolescentes y los adolescentes de los jóvenes y ¿estamos claros en eso? Incluso niños de la misma edad aprenden de maneras diferentes y eso es necesario identificarlo. Hay niños que aprenden, es más, personas que aprenden escribiendo, otros aprenden viendo, otros aprenden haciendo y necesitamos saber cómo aprende esa personita para saber también entonces cómo le damos el conocimiento, cómo le damos la instrucción. ¿Cómo le damos muy bien esas instrucciones? Porque a veces pensamos que la tarea, no, ahorita dijimos que la tarea o el resultado de aprender no depende en sí, afecta o interviene la crianza sí, pero el resultado realmente no depende de nosotros, pues de nosotros como adultos que estamos ahí a cargo del tema, sino que depende de varias cosas, entre ellas, y la principal, de cómo el Señor pues tiene
diseñado el plan para esa persona, pero la metodología como enseñamos incide en que ese mensaje que estamos transmitiendo sí sea más fácil de recibir o no, y eso depende también de cuáles son esas habilidades o esas características de esa persona que está recibiendo o no, o sea, de las maestras. ¿Qué opinan? Todos los niños no aprenden igual, No. entonces la forma de enseñar sí Y hay tipos ayuda. de inteligencia, entonces... Y también tenemos que pensar que hay personas, niños, pues que estamos hablando de niños, que tienen unas capacidades diferentes, digamos, a eso, que comúnmente hay niños sordos, hay niños que no ven, tienen hay alguna niños que tienen alguna discapacidad. Uno Entonces, aprende más rápido, otro aprende más despacio. necesitamos conocer un poquito de qué pasa con esos niños en diferentes etapas y con sus características. Pues no podemos hablar de todas las características de todos, pues porque sería muy difícil, pero vamos a tratar de agruparlas un poquito. Entonces, ¿qué es importante de lo que hemos visto antes de empezar a mirar un poquito las características como de los niños? ¿Qué rescatan de esto que acabamos de hablar? De esto único. Que los niños son niños y que eso no cambia. El proceso debe ser más la forma de tratar a cada niño o adolescente en su etapa Muy bien. y manejar la instrucción para ellos. Yo, la verdad es que pues, tengo hijos, pero la verdad me siento que como con el tema de que pues nos acercamos a los niños, pensar en eso, los niños que todavía están en un proceso de entender qué es, bueno, entiende que es la salvación, ¿me entienden? Y a veces, pues yo por lo menos crecí con el tema de memorizar versículos. Y conmigo crecieron jóvenes, crecieron que memorizaran versículos y ya. Pero eso muchos de ellos pues, en ese momento no están en ninguna relación con Dios. Pero, o sea, es bueno memorizar versículos, pero a veces, así como pueden memorizar versículos, pueden memorizar algo del colegio o cosas así, pero como que hacerle entender realmente lo que está haciendo, no sé. Es que vivan lo que están aprendiendo. Hay Ok, otros que aprenden historia. ¿Y tú crees que es acertado o es un desacierto que memoricen versículos? Pues a mí, yo aprendí mucho así. Tú aprendiste Pero mucho en así. muchos casos, versículos que yo no memorizaba por ver, por ejemplo, con Avanza, por ganarme el premio, cosas así, pero no entendía ni qué decía el versículo. Pero ahora que eres adulta sí sabes cuál es la intención de eso, Claro. porque la Biblia sí nos dice de que, Sí. ¿qué nos dice la Biblia de memorizar los versículos? En Deuteronomio 11:19 Dice, dice que debemos enseñárselos a vuestros hijos y hablarles de ellos y colgarlos en las paredes. bueno, entonces, bien pueda escribir esa Citas cita ahí, bíblicas. citas Deuteronomio bíblicas, y ahí 11:19. ejercitemos la hojita. Deuteronomio 11:19, y ahí nos queda la tarea de escribir la cita, pues, ¿cierto? Yo creo que gran parte del niño, o sea, basado en el niño, es la capacidad. Cuando conocemos cómo aprende un niño, podemos saber que en la etapa primaria, hasta los 5 años, el niño absorbe como una esponja. Entonces yo puedo manejar todo tipo de conocimiento adecuado, instruido, acompañado, o sea, en amor, en respeto, pero esa edad es muy buena para almacenar información. Es decir, por eso es que casi siempre en los niños se maneja que memoricen la Biblia. Memorizar versículos es tenerlos acá, para luego pasar a la otra parte que es la instrucción, cómo se aplica. Bueno, Mira, en la infancia, en esta tabla de abajo, en la infancia de los 0 a 6 años, Ani nos está enseñando que el niño cómo aprende memorizando. Qué bueno, bien. vamos a ver un poquito, ahí hay un cuadrito. Perdónenme, me quedaron muy pequeñas las celdas. Yo fui víctima de mi propio invento porque las hice muy chiquitas y no me alcanzó. Pero vamos a tratar de mirar un poquito de agrupar las etapas del desarrollo así: el proceso de gestación, la infancia, que es de 0 a 6 años, la niñez de 6 a 12, la preadolescencia, adolescencia de 12 a 18, la juventud y la edad adulta mayores de 18 años. ¿Listo? Y vamos a mirar qué pasa
Pues tratamos de agrupar, ¿cierto? Esto es mucho más extenso, pero tratamos de agrupar qué cambios se presentan en cada etapa, qué aprende específicamente en esa etapa, socialmente qué pasa con el individuo y qué retos afronta. Y vamos a tratar de mirar qué podemos aportar para mejorar eso. ¿Estamos claros ahí? Muy confuso, muy aburrido. Gestación, aprende. Ah, bueno, muy bien. Yo voy a hacer esa primera parte porque es la más fácil, ¿cierto? Entonces, en la gestación, ¿qué cambios se dan en el? Estamos hablando Del embrión. del embrión, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Se forman todas sus partes, esos son los cambios que se dan, se forman todas sus partes. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno. ¿Qué aprende? ¿Podemos decir que un bebé en gestación aprende o no aprende? Sí. Sí. ¿Qué aprende? A tomar el líquido amniótico para su sistema digestivo. Pero no se lo toma por la Eso boca. no es aprendizaje. No, es que un reflejo. Eso es una cosa, eso es un proceso biológico. No es aprendizaje como tal. Él no aprende a tomarse el líquido, va por circulación. Bueno, pero estás muy cerca. A ver, ¿qué aprende el bebé en gestación? A las mamás. Moverse. A moverse. ¿Qué más aprende? Responde a los diferentes sonidos, a los estímulos auditivos. A ver, ¿qué más? Sensoriales. Bueno, está la mamá. Sí, también. Sobre todo cuando llega el papá, ¿cierto, Angélica? Llega el niño empieza a patear o a mover el codito y uno les ve el piecito. ¿A qué otra cosa responden los bebés además del estímulo auditivo? Los bebés en gestación. Cuando la mamá come también. Cuando la mamá come, sobre todo cuando come ¿qué? Dulce. Dulce. Al corazón de Porque la mamá, al corazón. del corazón de la mamá. Bueno, y a la luz. ¿Alguno de ustedes ha experimentado el estímulo con la linternita y el papel de celofán? No, Bueno, entonces, como nació, ¿qué tal que era? Dios mío bendito. Entonces, el bebé que aprende, aprende a moverse y aprende a reconocer estímulos. Entonces, socialmente, ¿qué pasa con ese bebé en gestación? Socialmente, ¿qué pasa? Ustedes acaban de decir una cosa muy importante. Establece un vínculo con la mamá. Establece un vínculo con la mamá. ¿Y qué pasa con las otras personas diferentes de la mamá? Algunas más que con otras. ¿No les ha pasado a las mamás cuando han estado en embarazo o a las que no tienen bebé, que llegan donde una mujer embarazada y el bebé se mueve y con otras personas no se mueve? A veces pasa. Pero a veces sí se mueve con algunos específicamente. Por ejemplo, Juan Camilo se movía mucho conmigo. Ah, pues que yo creo que todos los bebés en gestación que conocen a Jorge dicen ahí viene, ay no. Mamá, no. Bueno, ¿qué retos se asumen en esta etapa? Para la mamá, para el papá y para el bebé. Para el bebé. Para el bebé. Que el espacio queda poco. Por ejemplo, el espacio queda poco. También hay la parte de la mamá que afecta directamente al bebé. La alimentación, por ejemplo. Son retos que se presentan en esta etapa de la crianza. Bueno, ¿qué puede aportar el que está? Bueno, en este caso, ¿quién cría? Cuando está en gestación, hay terceros, por ejemplo, hay familiares. No. Sí. Sí. Pues porque los está reconociendo. Porque el principal reto es para la mamá, ¿sí o no? Bueno. Si lo primero que él aprende es a reconocer estímulos, lo que generan los estímulos está participando en esa crianza. Bueno, entonces, la pregunta, ¿qué aporto? ¿Qué aportan estas personas que intervienen en la crianza en esta etapa? ¿Qué pueden aportar favorablemente? Por ejemplo, ¿qué más? Acompañamiento, ¿qué más? Si el bebé responde a estímulos, entonces, ¿qué puede aportar? Sí, inseguridad tal vez también, no sé. También. Bueno, ahí como pueden ver, dejamos dos renglones que están en blanco. Eso no es porque se nos olvidó escribir.
Eso es porque puede ser que ustedes, después de que hicimos el ejercicio entre todos, podemos pensar que hay otra cosa importante que podemos tener en cuenta y que no la tuvimos. A ver, ¿a quién se le ocurre que hay otra parte, además de los cambios, de lo que aprende socialmente, de los retos y lo que podemos aportar, que podemos escribir ahí? La seguridad. Las emociones, o sea, la parte emocional. La mamá sí le transmite a través de ese vínculo del bebé que está dentro. Bueno, muy bien, ¿están de acuerdo? Ahora ya hicimos la primera parte, ya nosotros hicimos el primero, ahora ustedes, infancia 0 a 6 años, vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué cambios? ¿Qué cambios se presentan en esa etapa? ¿Qué pasa con el niño? Está creciendo. Que está creciendo. ¿En qué crece? En cuerpo. Su cuerpo crece, se desarrolla. Y entonces, además de crecer, ¿qué más necesita ese cuerpo? Crecer y ya. Aprende Pues, también, ¿no? Aprender. ¿Qué aprende a hacer con ese cuerpo? Sentarse, caminar. A sentarse, A coordinar. A coordinar. ¿Qué más aprende? A hablar. ¿Qué más se aprende en esa etapa? Ania ahorita dijo que es la etapa en la que más fácil memoriza. Quiere conocimiento. Bueno, ahora, ¿con quién hace eso? ¿Qué pasa socialmente en esa etapa? Más la familia. Es más la familia, está más abrigado por la familia. O ustedes conocen niños de 3 años que ya van a las... Ah, bueno, sí, algunos Sí. van a la escuela. Si ya van a las pijamadas y a los clubes. Desde ya van. Pero ¿qué aprende con los otros? Sí, depende más de los padres. Sí, dependen mucho de los padres. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿Por qué? ¿cómo empiezan los bebés después de que nacen a depender mucho de los padres? ¿En qué? Una cosa muy sencilla, pregunta sencilla, Comer. respuesta, a comer, Alimentación. por ejemplo. Bueno, ¿qué retos se enfrentan en esta etapa? Enseñarles. Enseñarles. Muy Esos bien. son los papás. No, ¿qué retos enfrentan los niños La escuelita. en esta etapa? Bueno, se puede. Bueno, algunos van a la escuela, pero sí. Entonces, si empiezan a ir a la escuela desde que nacen, que ya hay salacunas, Ah, bueno, entonces, los 6 años. ¿qué es un reto que se debe enfrentar en la crianza con los niños? Yo pienso que el reto para los niños es que ya quieren saber, poder hacer todo. Todavía no lo pueden. La independencia. Todavía no saben. Sí. Se quieren ir. No, quieren. Yo solo, yo puedo. Y uno viendo, Otro reto muy Angélica, gracias. muy frecuente y al contrario es, ya tienen que empezar a separarse al menos por tiempos de la mamá, pero todavía no quieren. Entonces, ¿qué problema cuando el niño va a la escuela y la mamá se tiene que venir y dejarlo, pero el niño no quiere apartarse de la mamá? O cuando la mamá irá a hacer una vuelta, no va a estar con él. Bueno, ¿qué podemos aportar en esta etapa a los niños? Cuidado, tiempo. Tiempo. Amor. ¿Qué necesitan especialmente en esta etapa? Cercanía. Cercanía. Muy bien. No, este grupo sí está, pero al pelo. y ya soltados también, Mm. ¿cierto? Ya. soltados. ¿Por qué han ido aprendiendo qué? ¿Qué han ido aprendiendo? No, porque como les cuesta a veces, entonces. Adrián le costó que el papá la cueste. Bueno, por la hora tenemos que parar, entonces vamos a leer los aportes que nos dejaron. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, entonces sigamos. Pregúntale a él. ¿Hasta qué hora? 8 y 10. Ah, bueno, entonces sigamos. Bueno, 7 minutos. sigamos entonces. Siguiente etapa. ¿Qué La sigue? niñez. A 12 Desde hasta 12 años. ¿Qué pasa? A ver, hay una cosa muy chévere que pasa con los niños en esa etapa. Ya quieren ser grandes. Ay, sí. O sea, ahí ya eso es un momento, hasta aquí la escolaridad
digamos que era opcional, más por la necesidad del niño, pero a los 6 años ya sí. O entra a la escuela o entra a la escuela. ¿Cierto? Primero, Entonces, ¿qué pasa con los niños en esa etapa? ¿Qué cambios se presentan? la escuela, el enfrentar. Influencia externa. La influencia externa y en qué influencia, digamos, principalmente físicamente. La influencia externa los afecta, hay cambios físicos Sí. con la influencia externa, más que físicos. ¿En qué cambian los niños más El que carácter. en el carácter, en el comportamiento? Ahí hay muchos cambios del comportamiento en esta etapa porque ya van a la escuela. ¿Qué aprenden? Preguntas fáciles. Escribir, leer, Escribir, calcular. leer, muy bien. Bravo, Para la escuela, muy bien. Socialmente, Socialmente, para mí es muy Conseguir importante. amiguitos. Relacionarse. conseguir amiguitos, relacionarse, perdón. Además de que crece el círculo de amigos, para mí es muy importante que va empezando a hacer más lo que aprende por fuera de los papás, por fuera de su núcleo familiar, que lo que aprende dentro de su núcleo familiar. Precisamente porque ya está en la etapa de la escolaridad, sale más tiempo de la casa, entonces aprende más de lo que hay fuera de la casa. Muy bien, ¿qué retos enfrentamos en la crianza en esta época de 6 a 12 años? Hay muchos. Rebeldía. Por ejemplo, ahí se va como más pataleta, ¿cierto? Ay, tan chévere. Mantener la disciplina. Bueno, mantener la disciplina. Pero a ver, si los niños de 6 a 12 años son niños de 6 a 12 años, ¿cierto? Que están enfrentando unos cambios en su comportamiento y socialmente porque tienen amiguitos, podemos esperar que la disciplina sea la misma que teníamos en la casa cuando los niños tenían 3 años. No. Ya hay reglas. Entonces más nos claras. implica un cambio. ¿A quién? ¿Quién tiene que cambiar eso? Los papás. ¿Por qué? Porque tienen que conocer cuáles son las necesidades del niño y también reconocer cuál es el proceso que ha venido trayendo, o sea, que ha aprendido ya que sabe. ¿Qué pasa con la comida en esta etapa? No me gusta, no quiero. Algunos la tienen hacer ellos mismos. También. Ya más fruto y Y hemos visto buenos frutos en esta iglesia de esa etapa de los niños que quieren cocinar. Por ejemplo, le hace torta muy rico. Por ejemplo. Bueno, hay un reto muy importante. Como los niños están aprendiendo a leer, a escribir, tienen amiguitos, entonces ahí empieza, yo diría que empieza un reto muy importante para los padres y son los medios de comunicación. Hasta antes de eso casi que era que el celular se los prestaban o que les ponían el programa de televisión, en fin, pero aquí ya eso es como hay un poquito más de demanda de los niños en estas épocas. ¿Y qué necesitan entonces? Unos papás o unos adultos que ¿qué? No, protección, responsabilidad, vigilancia. Vigilancia. Y normas ahí, muy bien. ¿Qué podemos entonces aportar como adultos? Acompañamiento. Acompañamiento. Entablar diálogos. Muy bien. Y negociar, ¿cierto? Importante. Entablar diálogos y negociar con ellos un poquito, porque de consecuencias, ¿sabes? Bueno, ¿algo más en esta etapa? Disciplina. Acá falta aumentar, mejorar, cambiar la disciplina que tenía el niño de 0 a 6 años por la del niño de 6 a 12. Y aquí también ocurre una etapa que ahora se ve más, y es que los niños están entrando en una adolescencia ya desde los 10, 11 años, ya no es como antes que empezaba adolescencia a 13, 14, sino que ya cada vez es más. Bueno, en eso han ayudado muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué creen ustedes que es una de las cosas que ha influenciado en que esa etapa, digamos, empiece a vivir antes? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación y la cultura. tecnología, la cultura. Porque es lo que ellos ven también alrededor de su colegio.
Y el anhelo de ser grandes, entonces ya... ¿no? Y hay acceso a más conocimiento, entonces tienen que ejercitar más su cerebro, entonces toman decisiones más rápido, ese proceso de desarrollo se va dando más Y rápido. son más tecnológicos que los papás, ¿cierto? Bueno, preadolescencia y adolescencia, de los 12 a los 18 años. ¿Qué pasa aquí? Para la otra semana, porque listo. Tienen que estudiar. Bueno, yo les voy a decir una cosa, para nosotros como familia, esta fue una etapa, la etapa de la adolescencia fue muy retadora. Pero yo creo que es una de las etapas donde, a pesar de que pone a prueba el matrimonio, pero yo creo que es una etapa, pues claro, ya hoy la vemos desde la barrera, pero yo creo que es una etapa donde los muchachos son muy divertidos, porque ellos se disfrutan muchas cosas, porque ellos, sobre todo los maestros de los muchachos jóvenes que no tienen como que La responsabilidad del tema papá. de la disciplina y de la firmeza, pueden disfrutarse mucho esa etapa con los sardinos, con los jóvenes y adolescentes. Entonces, bueno, como vamos a dar aquí, ahí les dejo. Si a mí me preguntan, fue tan retadora que yo no diría que yo no viví la adolescencia de nuestro hijo mayor, yo viví la aborrecencia de nuestro hijo mayor. Sí, la sufrimos. Y a pesar de eso, a pesar de que hubo muchos sinsabores, hubo muchos retos, hubo muchas dificultades, hubo muchos momentos de angustia, tal vez es la época en la que más gozo y más también satisfacciones y más alegrías tuvimos. Bueno, para eso es solamente para que no miren esto como, uy, qué fue tan terrible, porque sí, realmente hay muchos cambios, pero digamos que también miren el ladito amable para que dentro de 8 días podamos seguir ahí. Yo voy a dar otro refrán. Otro refrán. Refranes. Niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. Joven grande. Bueno, yo les voy a dejar uno que decía mi abuelita. Mi abuelita decía que los niños solamente se soban dormidos. Que uno y eso lo decía más en esta etapa de la adolescencia, porque cuando uno los sobaba mucho despiertos, ellos se atribuían cosas, confundían. Pero bueno, ahí les dejo, que los niños se soban pero dormidos, decía mi abuelita. Vamos a leer estos aportes que nos dejaron aquí. Colosenses 3:20, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Amén. Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Aquí tenemos, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críen según la disciplina e instrucción del Señor. También. Proverbios 17:6, los nietos son la corona de gloria de los ancianos, los padres son el orgullo de sus hijos. Y Proverbios 23:22, escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Muchas gracias por sus valiosísimos aportes. Bueno, entonces, para que no creamos, para que no nos vayamos con la idea de que nos quedó incompleta la tabla, empezamos en la próxima clase, en el próximo estudio, vamos a completar las 2 columnas de la tabla que nos faltan y después vamos a empezar a hablar no tanto de los niños que necesitan o que son criados, sino que vamos a hablar de aquellos que participan o que tienen la responsabilidad o que asumen el compromiso de criar estos muchachos. Así que los esperamos el próximo martes y a ustedes también. Oremos. También aquellos que están al otro lado de la pantalla, esperamos que nos acompañen en el próximo estudio y obviamente contamos con sus aportes, sus preguntas, sus comentarios
en la cajita de comentarios. Bueno, papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Oramos con gratitud, Señor, porque tú tomaste el control y tú usaste este tiempo y nos usaste a nosotros, Señor, para mostrarnos tu palabra y para mostrarnos cómo podemos de una manera práctica aplicar tus enseñanzas y también tus mandamientos a nuestra vida cotidiana. Ponemos también en tus manos el regreso a casa, Señor, de cada uno de los que estamos acá. Oramos también dándote gracias por tu cuidado, por tu protección, dándote gracias porque en algún momento nosotros fuimos esos hijos que fueron criados por personas que tú usaste, Señor, para que fuéramos quienes somos hoy. Entonces, te bendecimos, te adoramos, Señor, te glorificamos. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.